Juan 15, del 1 al 4. Dice la Escritura: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará o lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sale? Es una exhortación muy clara, sencilla, pero a la vez muy poderosa, porque si estamos lejos de nuestro Señor, al final de cuentas, ¿qué tanto podremos hacer? ¿Qué tanto podremos concebir en nuestra vida, en nuestro espíritu, si estamos alejados de la presencia de Dios? Entonces, nuestro Señor utiliza una figura agrícola acerca de pámpanos y vides. Bien, lo que ustedes pueden ver ahí, el tallo grandote, la base, el número 6, es la vid, o el tronco, ¿sale? Y se va hasta el 7, que va hacia aquel lado. Esa ramota es parte de la vid, ¿sale? Y lo que sostiene a la vid es el pámpano. ¿Ustedes han comprado uvas? ¿Y cómo las agarran? ¿Sobre qué? Del pámpano. Las agarran del pámpano. Sí, deme media bolsa y agarra pues el tupito. Ese es el pámpano, de ahí se está agarrando, ¿sale? Entonces, estos arbustitos pueden llegar a vivir 100 años. Imagínate 100 años dando frutos. Si se vendieran, no sé cuánto esté la vid, cuántos millones o cientos de millones no se venderían en 100 años. Serían un montón, ¿verdad? Ahora, imagínate precisamente eso, que tú vivieras 100 años y que en esos 100 años el Señor te esté podando, te esté cortando para que estés tú llevando fruto. La idea es esa, que tú lleves fruto, que produzcas fruto. ¿Sale? Es la idea, es la imagen que nos está presentando el Señor. Que de una vid, de un arbustito que dura 100 años y tiene un montón de racimos de uva, ¿cuánto no producirá en ganancias? Vamos a trasladarlo a la parte espiritual, ¿sí? ¿Cuánto fruto quiere que tengamos el Padre en nuestra vida? ¿Cuánto fruto quiere que estemos dando para los demás? Lo que llamaríamos dones espirituales. Porque recordemos que los dones espirituales son del Señor para mí y de mí para los demás. Es decir, yo me beneficio porque el Señor me dio y me da, pero también los demás se están beneficiando por lo que yo estoy haciendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿a cuántos podremos beneficiar en 100 años? Obviamente no vamos a vivir 100 años, pero supongamos que vivimos 100 años. ¿Sí? Supongamos que vivimos 100 años y en esos 100 años el Señor nos esté podando. ¿Sale? ¿Cuánta gente, cuántos a nuestro alrededor nos saldrían beneficiados? Obviamente si llevamos el proceso natural de que yo venga a los pies del Señor, que esté acudiendo al Señor para que me esté limpiando, para que me esté cortando la maleza, lo que nos sirva. Pero ¿qué pasaría si en ese momento yo decidiera decirle, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no, en otro momento. Porque recuerden, dijo el Señor, yo soy la vid verdadera. Eso quiere decir que al menos podemos reconocer la hoja de la vid. Yo la verdad no sé, estuve investigando por internet
viendo y viendo y viendo, y según internet dice que la hoja de la vid es esta. Sí. Eso quiere decir que hay dos tipos de vides, o al menos una que aparenta ser una vid buena, jugosa, fresca, pero que no lo es. Que intenta ser una vid, que intenta ser un fruto bueno, pero que no lo es. Entonces, aquí Jesús nos llega a decir que Él es la vid verdadera, queriendo decir que existe una vid falsa. Esta vid falsa parece ser cristiana, pero no lo es. Parece unirse a Dios, parece llegarse a Dios, enraizarse a Dios, pero no lo está. Parece tener fe, pero no la tiene. Parece, pero sencillamente no lo es. Dice un dicho mundano: no todo lo que brilla es oro. Lo mismo aquí ocurre. Por eso Jesús luego empieza a decir: yo soy la vid verdadera. Puede haber muchas, pero esas muchas son uvas silvestres. Es lo que hace mención a Isaías 5:2. Aquí un labrador está cavando por todas partes, quitó piedras y la plantó de vides escogidas. Un campo, sale un campo, lo arregló. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Esperaba que produjeran uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. No, las que tú compras en la tienda son las comerciales. Las uvas silvestres son las que se dan en el campo y son agrias. Son, te da cosa. Algo así, pero están agrias. No son para hacer un buen vino o para comer adecuadamente. ¿Por qué? Porque te destemplan los dientes. Son bien ácidas. A diferencia de las uvas que se crían en cautiverio o en cultivo, son dulces. Entonces aquí, ¿qué es lo que estaba esperando el agricultor? Estaba esperando buenas uvas. ¿Por qué estaba esperando buenas uvas? Porque las cuidó y les dio todo lo que ellas necesitaban, no se cortó uvas. Ajá, y dice, pero solo produjo uvas silvestres. Y esto a lo mejor también nos hace mención de cómo estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Si el Señor nos está enviando el Espíritu Santo y nos está dando lo que necesitamos recibir a través del Espíritu Santo, ¿cómo lo estamos devolviendo? ¿Cómo le estamos haciendo un retroactivo? ¿Cómo le estoy pagando, en pocas palabras? Si el Señor está sembrando en mí amor, ¿estoy devolviéndole ese amor? Si el Señor está sembrando en mí valentía, ¿le estoy demostrando que está sembrando bien? Si el Señor está sembrando en mí misericordia, dominio propio, paciencia, le estoy diciendo: mira, Señor, tú me diste esto y mira, ya lo tengo puesto. O mira, Señor, no, aquí lo tengo, no me lo he puesto. ¿Qué espera el Señor cuando nos da algo? Que lo usemos. ¿Por qué? Porque precisamente es un regalo. No tan solo un regalo, es una herramienta que nos va a ayudar. Por eso Pablo dice en Colosenses: quítense toda ropa inmunda, desvístanse y pónganse ropa limpia. ¿Por qué? Porque la ropa inmunda te va a traer cosas inmundas. Pero cuando tú te quitas esa ropa de inmundicia, esos pensamientos nocivos, esas actitudes malas, y nos empezamos a colocar pensamientos buenos, pensamientos que agraden a Dios, pensamientos que nos traigan una bendición, ¿qué va a ocurrir en nuestro cuerpo? ¿Qué va a ocurrir en nuestra mente? ¿Qué va a ocurrir en nuestro espíritu? Se va a estar limpiando, va a estar siendo podada, va a estar siendo bien tratada. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo y añadiendo a mi vida cosas que Dios quiere que yo tenga. ¿Por qué? Porque es un buen padre.
¿Por qué? Porque me ama. ¿Por qué? Porque también así como estoy recibiendo, estoy buscando el reino de Dios en mi vida. ¿Pero qué necesito hacer? Precisamente quitarme el viejo hombre y ponerme el nuevo hombre. Dios no lo va a hacer. Yo tengo que hacerlo. Necesito demostrárselo a mi Dios. Entonces, la vid verdadera, aprendemos que todo va a girar, nos guste o no, alrededor de Jesús y no en alguien o algo más. De ahí mi dependencia total y absoluta. B. Esa vid verdadera me nutrirá y por tal motivo tendré fruto. ¿Por qué? Porque el pámpano no puede nutrir. Recibe el nutriente. Y cuando recibe el nutriente, entonces sí puede llegar a nutrir lo que serían las uvas. Pero si no recibe nutrientes, se mueren. Entonces el agricultor proveerá todo lo necesario para que los pámpanos puedan llevar fruto. O sea, te va a dar todo. Por eso dice tanto en Efesios, en Gálatas, que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. No hace falta nada. ¿Qué es lo que hace falta? Que nada más estires la mano y la agarres. Es lo que hace falta. Pero ya está. Entonces, es lo único que nos hace falta. De aquí precisamente vamos al... Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. Aquí va a depender de la versión bíblica. Porque en unas es y lo va a quitar. Como en sentido de que lo va a cortar y ya no sirve. Pero aquí no. Aquí la traducción sería: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta. ¿Por qué lo levanta? ¿Se han preguntado? ¿Por qué va a levantar algo y no cortarlo? Todo aquel que lleva fruto lo podará para que lleve más fruto. Son dos palabras importantes: levantar y podar. Esas son dos palabras, recuérdenlas. Levantar, si se fijan, el agricultor levanta el pámpano, ya que los nuevos pámpanos están amañados, tienen vicios. El nuevo pámpano tiene la tendencia natural de arrastrarse y crecer en el suelo. Fíjate, esa ramita que está ahí, está en el suelo, ponle. ¿Por qué? Porque es la tendencia natural, es rebelde, por así decirlo. Dicen, yo crezco por la tierra. Pero por la tierra, en el suelo, no dan ni producen fruto. No reciben la luz del sol y pueden ser pisadas y maltratadas. ¿Qué le convendría más al agricultor? ¿Qué le conviene más a Dios? Ayudarlo, ¿verdad? ¿Alguien tiene aguacates aquí? Frutos de aguacate, pásate una cajada. Ok, bien, entonces ocupo nada. ¿Qué pasa cuando ya sea la zarzamora, las frutillas tienen plaga? ¿Qué hacen? ¿Y no las dejan así a ver qué pasa? ¿Por qué? ¿Y qué te conviene? Que dé fruto, ¿verdad? Lo mismo es con Dios. A Dios no le conviene que un pámpano o que tu vida esté tirada en el suelo. A Dios no le gusta. Por eso vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Por eso dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, ¿quién necesitan más de Dios? Los enfermos. ¿Cómo está este pámpano? Prácticamente enfermo. ¿Por qué? Porque su tendencia natural es arrastrarse en el suelo y crecer aparentemente ahí, porque está pensando que es lo correcto. ¿Y cuántas veces creemos que es lo correcto y sale todo mal? O estamos como en una burbuja creyendo que estamos bien, y cuando salimos de la burbuja, no sirve ya nada. Todo está mal. ¿Por qué? Porque nos hemos encerrado en una burbuja creyendo que todo está bien. Pero cuando salimos, todo está mal. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos rompe la burbuja para que entendamos que Él es el único que nos va a levantar, porque Él nos ama.
Es el único que dice, no, tú necesitas llevar fruto y voy a hacer todo lo posible para que lleves fruto. ¿Por qué? Porque vales mucho. Si usted no hubiera valido, Dios no hubiera enviado a su Hijo. Pero como usted vale mucho, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y de esta vida eterna precisamente viene la reconciliación con Dios. Estoy reconciliado. ¿Por qué me vine a reconciliar con Dios? Para llevar fruto. Por eso es que los pámpanos naturales o los nuevos creyentes están debajito. ¿Y qué hace Dios? No, los agarramos y los levantamos para que lleven fruto. El Salmo 37:24, fíjate lo que dice. Podrá tropezar la persona, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Memorices ese versículo. Esto quiere decir que aún a pesar de que digan, es que soy humano, déjese eso. Es el Señor me está levantando, no soy yo, es el Señor. Porque en el momento en que diga, es que yo soy así, estoy dejando de depender de la gracia de Dios. Y me estoy enfocando en mí y no en lo que Dios está haciendo en mí. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿podrás tropezar? Sí, puedes tropezar, pero no caerás porque el Señor te sostiene. Pero estése agarrándose de Él, eso sí. Así como el pámpano es rebelde para crecer a por debajo, cuando el agricultor lo agarra y lo sube, está siendo dócil el pámpano para que entonces el pámpano pueda llevar fruto. Para que pueda entonces recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo o de qué te está levantando el Señor? ¿Cómo? ¿De qué forma? Él te levanta para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al menos eso dice Pedro, 1 Pedro 2:9. ¿Cómo era Pedro antes? Era una marranavajas el Señor. Era un atrabancado, era cosa seria, pero seria. Pero necio, pero sorpresa. Cuando empieza a conocer al Señor, cuando empieza a depender del Señor, cuando el Señor lo está levantando una y otra, porque a Pedro le gustaba arrastrarse como el pámpano, ¿sí? Y empezaba el Señor a agarrar al pámpano de Pedro y lo empezaba a colocar arriba para que le diera el sol, le diera el agüita, no fuera pisado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Lo estaba levantando. Lo estaba ayudando. Pedro, anímate, yo te ayudo. Pedro, yo estoy aquí para ayudarte. Pero confía, cree, depende de mí, no de ti. Y después vemos a un Pedro diferente. ¿Sí? Un Pedro donde dice que los soberbios Dios los aplasta. O sea, antes era cosa seria, pero ahora tenemos un Pedro que es muy diferente. Por eso dice, Él te levanta, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Si yo empezara a hacer como un listado aquí, a ver hermanos, díganme una cosa que Dios les haya ayudado, una sola cosa, no acabaríamos. ¿Sí me van a entender? ¿En qué te ha ayudado Dios? ¿De qué te ha sacado? ¿En qué te ha rescatado? ¿Qué te ha dado? ¿A quién te ha quitado? O sea, no acabamos. ¿Por qué? Porque este hombre que era tan alebrestado, que se arrastraba en el suelo, ahora fue levantado, empezó a dar fruto y empezó a decir, para que proclamemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Fíjate, ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Eres ese pámpano rebelde? ¿Estás dando fruto? ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Porque Él quiere que le llevemos fruto. Él lo desea. Si para el agricultor es importante un pámpano que le puede dar un montón de dinero, uno de esos, ¿cuánto más nosotros que somos valiosos para Él? Sobre los sarmientos se efectúa la poda
de la vid en invierno, llamada poda de invierno, poda en seco, para limitar su crecimiento y mejorar la producción tanto de cantidad como calidad. O sea, también inclusive hay que el agricultor o el labrador, que es nuestro Dios, sabe el tiempo y la forma que nos ha de meter cuchillo, paz. Sabe el tiempo y la forma en que nos ha de decir, a ver, te estás creciendo de más, estás dejando de hacer, vamos a hacer cosas, ¿para qué? Para que produzcas. Estás haciendo cosas que no son correctas. Hay que darte un mantenimiento, hay que darte una poda, hay que ponerte fumigante, hay que ponerte abono. ¿Por qué? Porque ocupamos que sigas dando fruto. Yo te necesito, por así decirlo, Dios te necesita para que tú des fruto, para que alguien más también se pueda beneficiar. Decía la hermana Nedina, yo no sé quién oró por mí para que fuera salva, para que conociera al Señor, pero eso fue gracias a un fruto. Fíjate, todos los que estamos aquí, quiéramos o no, somos fruto de alguien más. Somos una uva que agarramos de alguien, una uva espiritual que alguien nos dio. Mira, esto es lo que Cristo hizo por mí. Fíjate. Y dice la Escritura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada vez que el Señor habla, cada vez que pasamos tiempo con el Señor, nos está limpiando, nos está perfeccionando, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque busca lo mejor para nosotros. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. La vid, fíjense cómo está todo el asunto. La vid le da vida al pámpano, ¿sí? Y el pámpano manifestará esa vida a través del fruto. Sin la manifestación de la fruta, no hay vida. Otra vez, sin la manifestación de la fruta, no hay vida. Porque se supone que el pámpano está unido a la vid y la vid le está dando vida, lo está manteniendo con vida. ¿Para qué? Para que tenga un fruto. Pero si no manifiesta ese fruto, entonces no hay vida en el pámpano. ¿Y nosotros qué somos en el Señor? Pámpanos. Y como pámpanos tenemos que dar fruto. Y si no damos fruto, entonces no hay vida del Señor en nosotros. Y sin vida el pámpano muere y se corta para que otro retoño de pámpano salga y siga habiendo fruto. ¿Por qué? Porque ese pámpano ya no sirve. Se contaminó, se infectó, algo pasó. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en nosotros? Nos examina, nos analiza, nos levanta, nos capacita, nos pone agüita. Y nosotros, en base a esa retribución, ¿qué le estoy demostrando a mi Dios? Por ejemplo, tú mandas a tu hijo, al nieto, a la escuela, ¿verdad? ¿Qué esperas al menos de él? Al menos que entre a clases. Eso es lo que tú esperas, ¿verdad? Que entres a clase. Y acá te están diciendo, sí entro a clase, todas las materias vienen reprobadotas. Y no entraba, puras faltas. Y sí estoy entrando, es que el maestro me tiene idea. Y uno como madre, como padre, maestro, pero es que mi hijo me decía que sí entraba. No, señora, mire, esta es la lista. Nunca me entregó nada, nunca entró a clase, nunca nada. ¿Y tú como padre cómo te pones? Bien feliz, bien contento. Ahora imagínate, Dios te está diciendo, muy bien, te vamos a poner más abono de misericordia. Te vamos a poner cal. Te vamos a poner agua. ¿Para qué? Para que puedas crecer y puedas estar fuerte. ¿Qué es lo que espera el Señor?
Que las frutas estén grandotas. Es lo que Él espera. Por eso dice la Escritura, las palabras del Señor son una advertencia para nosotros, para que nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos haciendo como pámpanos y manifestadores de esa vida. Yo tengo que ser consciente. Por eso Jesús dice, permanece en mí, que es lo mismo que vivir en Él. Y es una palabra directa para poder decir el que habita, el que vive, el que se resguarda bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es la misma palabra, es la misma acción. Permanece es vive en mí. Y eso nos lleva al Salmo 91.1. El Salmo 91.1 nos habla de un resguardo, de un cuidado, cuando yo acudo a Él y no salgo de ahí. Es lo mismo aquí. Yo vengo a Él, pero no me muevo de ahí. Y al vivir en Él es vivir, ojo, y muy importante, es vivir con sus reglas. Porque es quien nos da vida y no nosotros. Cuando alguien entra a tu casa, ¿tú le das permiso de hacer todo, absolutamente todo lo que quieras, lo que él quiera? ¿O hay ciertas normas que aunque no se las digas, pues obviamente se tienen que respetar? Tú le das permiso, sí, haga todo lo que quiera. O hay un cierto resguardo, un cierto cuidado. Hay un cierto límite. Lo mismo es, cuando tú vas a la casa del Señor luego empieza a tener, en esta casa se tiene que tener fe. Se vive por fe. En esta casa se depende del Espíritu Santo. Si fuéramos a la casa de Dios, o si nos fuéramos a la presencia de Dios, ¿qué es lo primero que nos diría? ¿Qué cosas tendríamos que hacer para poder ingresar a esa casa? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Qué tengo yo que hacer para poder entrar a la casa de Dios? Porque estoy entrando bajo ciertas reglas. Aún para las bodas del Cordero, no entra cualquier gente. Ya vimos, oye tú, ¿y quién eres? ¿Dónde está el vestido de boda? O sea, le está diciendo dónde está el vestido de boda, porque es una boda, es un evento especial. O sea, no entras con cualquier garra. Lo mismo es, ¿cómo estamos entrando a la casa, a la presencia de nuestro Dios? Es ahí donde entonces yo tengo que hablar con el Espíritu Santo para manifestar esa vida en mí. Por eso el Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjate, qué bonito. ¿Qué somos para Él? O sea, nos da una exhortada. Primero, nos exhorta. Reconoce que Jehová es Dios. Primero, hay que reconocerlo, que Él es nuestro Dios y que vivimos bajo sus reglas. Vivimos bajo su tutela, vivimos bajo su resguardo. Pero no tan solo eso, también hay que reconocer que Él me hizo como persona, Él me hizo como ser. Pero no tan solo eso, saber que yo no dependo de mí tal cual, dependo de mi Dios. Y en base a eso, yo empiezo a depender de lo que Dios me dio como persona. Si me dio un trabajo, si me dio inteligencia, ¿qué me dio para entonces poder manifestar? Y después de todo eso, fíjate lo que dice. ¿Qué somos de Él? Fíjate. Somos pueblo de Él. Y no tan solo eso, somos ovejas de su prado.
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. 3 preguntitas para esta semana, por favor. Anótala, tomas, te las voy a enviar por en el grupo. ¿Cómo te hace sentir esta frase? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Les comento, cuando dice ovejas de su prado, es porque las ovejas tienen todo. No les hace falta nada. Tienen agüita, tienen pasto, tienen todo. ¿Sí? O sea, están bien cuidadas, están bien. Les da cánticos. ¿Sí? O sea, están bien atendidas. ¿Qué hotel 10 estrellas? No. O sea, lo que quiero que veas es que las ovejas de su prado implica una oveja bien atendida, bien cuidada, bien alimentada, bien descansada, todo incluido. Así como usted se va a los hoteles 5 estrellas, todo pagado, hagan de cuenta. Usted no se preocupa de nada, por nada, ni nada. ¿Por qué? Porque está siendo usted cuidado. ¿Cómo te hace sentir esta frase? ¿Qué confianza te da y a qué te motiva? Entonces, háganse estas preguntas esta semana. ¿Por qué? Porque así como hay pámpanos que se arrastran, los pámpanos nuevos, y Él lo que quiere que no se pierdan, por amor nos levanta y nos dice, no, necesito levantar a Enedina, necesito levantar a Don Luis, necesito levantar a Esther. ¿Para qué? Para que lleven fruto. Necesito cuidarlos, necesito que estén bien, necesito que no les pase nada, y los subo a un lugar donde les dé los rayos del sol, donde no sean pisadas. Todo eso Dios lo hace por amor. Fíjate. Y no nomás te dice, no sirve, paz, lo cortamos. No. Nos da las oportunidades necesarias para poder dar fruto. Por eso somos las ovejas de su prado, porque nos atiende bien, nos cuida bien. Ahora, ¿cómo le retribuimos eso? ¿De qué forma yo le estoy retribuyendo lo que Él me ha dado? Entonces pensemos esta semana y démosle gracias a nuestro Dios por lo que nos ha dado.